En línea, qué bueno que están por acá, sean bienvenidos. Estábamos por entrar al mensaje del día de hoy y quiero recordar este famoso mandamiento que a Jesús le preguntaron. A Jesús le dijeron: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Y Jesús respondió: este es el primero y el más importante. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu corazón, con toda tu mente, con toda tu mente. Y esta serie trata de este amor y esta devoción que nosotros debemos o queremos tener para con Dios, abarcando el tema de la mente, el tema de los pensamientos. Es importante. Jesús habló de esto, Pablo habló de esto, otros apóstoles hablaron de esto, así que es un tema relevante para todos nosotros. Y hemos visto que es relevante por lo siguiente, porque mi vida va en dirección a la mayoría de los pensamientos que yo tengo. Mi vida va en dirección a nuestros pensamientos más fuertes. Así que quiero decir esto: el lugar en donde se encuentra cada persona es el resultado de los pensamientos que ha permitido. Voy a decirlo una vez más: el lugar en donde se encuentra cada persona es el lugar en donde lo ha llevado los pensamientos que ha permitido. En otras palabras, aplicándolo a nosotros, el lugar en donde yo me encuentro el día de hoy es el fruto de los pensamientos que he permitido tomar la rienda de mi vida. Ahora, si yo digo el día de hoy, para ti que nos estás viendo a través de la transmisión en línea, si yo digo el día de hoy, tu estado, la situación en donde te encuentras es el resultado de los pensamientos que tenemos, quizá puedas pensar: oh, bueno, he tenido algunos malos pensamientos, he tenido algunos pensamientos negativos, porque todos estamos conscientes y todos tenemos áreas en nuestra vida que deseamos cambiar o que creemos que no están en su lugar. Así que quizá para ti escuchar que el resultado de tu vida es el fruto de la mayoría de tus pensamientos puede ser una mala noticia. Pero el día de hoy yo quiero hablarte una buena noticia. Quiero que hablemos de esto: ¿cómo podemos vencer nuestros pensamientos negativos? ¿Cómo puedo vencer pensamientos negativos? Así que quiero leer un versículo y entramos de lleno al mensaje del día de hoy. ¿Está bien? ¿Alguien quiere saber cómo vencer pensamientos negativos? Eso, 2 Corintios 10, versículo 3, el apóstol Pablo le está hablando a una iglesia y le dice lo siguiente: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas. Y fíjate bien la palabra: batallas, batallas, batallas. Empieza a hablar Pablo de una guerra, empieza a hablar Pablo de una batalla. Y dice: no libramos las batallas como lo hace el mundo. Y luego dice: las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen poder divino para derribar, y fíjate bien la palabra, fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y mira cómo termina: llevando cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Pablo está hablando de una batalla campal. Pablo está hablando de una lucha. Pablo está hablando de armas. Literalmente es todo un contexto militar, y termina diciendo: y sometemos cautivo todo pensamiento sometido a Cristo. Entonces, la batalla de la que el Pablo está hablando es en el campo de la mente. Es una batalla mental, es una batalla que sucede en nuestra mente. Así que esto vamos a estar hablando el día de hoy: cómo podemos usar estas herramientas y librar esta batalla para lograr que los pensamientos que dirigen nuestra vida sean los pensamientos correctos. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Señor, háblanos en esta mañana. Inspíranos por medio de tu palabra. Danos algo útil, danos algo que traiga una revelación a nuestra vida, Señor. Que podamos amarte, sí, con nuestro corazón, sí, con nuestras fuerzas, sí, con nuestra alma, pero también, como tú lo dijiste en tu palabra, con nuestra mente o con nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por el ánimo, gracias por las porras. Estamos en vivo, estamos en línea. En los gritos que escuchas aquí de la multitud es que estamos en fuego aquí todos rodeados. Y bueno, quiero empezar este tema acerca de los pensamientos negativos dando algunos datos a lo mejor un poquito así tediosos, o algunos datos así medios científicos que de alguna manera he estado leyendo. Y quiero compartirles que en lo personal llevo un tiempo para acá leyendo acerca de los temas,
tema de la mente, del funcionamiento de esto y todo. ¿Por qué he estado leyendo acerca de esto? Porque la realidad es que es la necesidad de nuestra sociedad. Los próximos años va a haber muchas necesidades en tema de salud mental, y yo quiero que cuando llegue ese momento, como iglesia podamos estar preparados, como iglesia tengamos las herramientas y la capacidad de ayudar a otros que van a estar atravesando por situaciones difíciles. No todos somos psicólogos, no todos somos neurocientíficos, no todos somos psiquiatras, pero a lo mejor podemos tener nosotros herramientas de la palabra de Dios que podemos ayudar a otras personas a librar sus luchas, como está diciendo aquí el apóstol Pablo, a librar las batallas. Así que quiero darte estos datos acerca de cómo funciona un aspecto muy interesante de nuestro cerebro. Y quiero aclarar, por cierto, a los que nos están viendo en línea, si no me conoces, no soy un profesional de la salud, no soy una persona calificada para dar un consejo médico. Así que lo que estoy diciendo parte de lo que yo he estudiado de sí profesionales de la salud, muy en particular de una persona, una neurocientífica que se llama la doctora Caroline Leaf. Ella es neurocientífica y es cristiana y tiene libros muy interesantes acerca de la salud mental. Y quiero hablar un aspecto fundamental acerca del cerebro. ¿Está bien? Ya nos pusimos medios técnicos, ya nos pusimos medio nerd del asunto aquí, ¿no? Y fíjate bien, quiero mencionar algo acerca de cómo funciona nuestro cerebro. Obviamente podemos hablar de muchas cosas, pero quiero hablar en particular de algo que se llaman vías neuronales, o en inglés neuronal pathways, vías neuronales. ¿Y qué quieren decir las vías neuronales? Fíjate bien, este dato está muy interesante. Al día aproximadamente creamos 60,000 pensamientos distintos al día. O sea, en dos días creamos aproximadamente 120,000 pensamientos en un flujo que está constante en nuestra mente. La mayoría de nuestros pensamientos son involuntarios, no son que tú y yo los desarrollamos, están pasando momento tras momento estas conexiones en nuestras neuronas, y con un sinfín de categorías todos estos impulsos de nuestro cerebro están transitando. Pero fíjate bien, sucede algo: de todos estos impulsos electrónicos y estos pensamientos que están transitando por nuestra mente, de pronto hay algunos pensamientos que empiezan a transitar más frecuentes, empiezan a transitar de una manera más constante, más frecuente. Y sabes que, hablando de un campo mental, yo quiero hacer una ilustración literal de un campo. Imagínate que hay un campo lleno de zacate, un campo lleno así de verde, zacate verde. ¿Qué pasa si yo atravieso pisando el zacate un día, y luego otro día, y luego otro día, y constantemente estoy transitando por el mismo camino? ¿Qué va a suceder? Ese zacate va a dejar de crecer. ¿Y qué se va a formar ahí? Un camino. A lo mejor el primer día que yo transité por ese caminar había mucho zacate y no fue tan fácil pasar por ahí, pues porque había maleza, no pude caminar. Pero a medida que yo voy transitando por el mismo camino, el zacate va desapareciendo, un camino se va formando. ¿Y qué sucede? Es más fácil para mí transitar por ese camino. Hasta es más cómodo para mí transitar por este camino. Y bueno, fíjate bien, aplicándolo en la mente sucede exactamente igual. Es como un campo gigante y 60,000 pensamientos están pasando. Pero imagínate que hay un pensamiento que pasa y pasa y pasa. Entonces se crea en nuestro cerebro esto que llamamos vías neuronales. Es este caminito. ¿Y qué quiere decir? Que si ese pensamiento ha sido tan recurrente en mi mente, quiere decir que cada vez va a seguir siendo más recurrente, más presente, más fuerte, porque el camino ya está trazado para este pensamiento. Hasta va a ser más cómodo para mi mente seguir transitando por este mismo pensamiento. Y es por esto que luego decimos cosas así como que es muy difícil cambiar. Para personas es muy difícil cambiar. Exactamente, a veces es difícil el cambio porque esos caminitos ya están trazados y es difícil salirte del camino para empezar a trazar un nuevo camino. Entonces, esta es la manera en la que opera nuestro cerebro, con caminos que ya están bien establecidos. Ahora fíjate bien, este dato está muy interesante. Ya dijimos que los expertos dicen que creamos más o menos 60,000 pensamientos al día. Fíjate bien, la neurocientífica Candace B. Pert dice que de estos 60,000 pensamientos que transitan en nuestra mente al día, más o menos el 80% de ellos son negativos.
Ok, fíjate bien, 60,000 pensamientos que están volando en nuestro campo mental, de los cuales el 80% aproximadamente usualmente son negativos, o fíjate bien, la expresión más profesional que ella usa es no favorables. El 80%, dijeras tú, bueno, 50-50, pues bueno, está medio balanceado. Ni siquiera el 80% de los pensamientos que están en mi mente no son favorables. Y fíjate bien, aunque use a esta experta, esta neurocientífica, para dar los datos y decir, wow, qué interesante, creo que no estoy hablando de algo de lo que nadie estemos enterados. Creo que todos pudiéramos concordar que la realidad es que sí, usualmente tenemos muchos pensamientos en nuestra mente que son muy negativos y muchas veces que son muy constantes. Creo que todos podemos estar de acuerdo con eso, aunque no leas un libro de neurociencia, es bien fácil. ¿Cuántos de aquí han comprado esta mañana fueron a comprar el periódico de las buenas noticias? No existe un periódico de buenas noticias. No hay un periódico que lo abres y en la primer plana, tal familia le fue muy bien, tal señor hizo un gran negocio y hoy es próspero, no sé quiénes estaban enfermos y ya están saludables. O sea, no, nosotros compramos un periódico para ver qué, malas noticias, se murió no sé quién, una tragedia, esto impresionante, todo el mundo se está viniendo abajo, y eso todos los días lo compramos, y eso todos los días, deja tú que lo compramos, lo publicamos, o sea, es lo que vende. Y por eso tenemos periódicos amarillistas, ¿verdad? Que ponen la imagen grotesca así al principio. De alguna manera ellos saben que de alguna manera nuestra mente es atraída a esta situación tan negativa. Y la pregunta es, ¿cómo yo, teniendo el 80% de mis pensamientos siendo no favorables, espero una vida favorable, espero una vida de favor, espero tener una vida positiva, llena de ánimo y llena de fe? Naturalmente no tiene sentido, y por eso debemos de ser conscientes el día de hoy, para cambiar estos datos en nosotros, ser conscientes de estos datos, y que si nuestra vida vaya encaminando en una vida favorable, en una vida llena de favor, ganando la batalla de nuestra mente. Así que, ¿cómo puedo vencer los malos pensamientos que hay en mi mente? Y primero quiero, si estás tomando notas, el primer punto lo puse así: entrenar. Y sabes, usamos un versículo iniciando esta plática acerca de Pablo hablando del campo de la mente, y habla de una lucha, habla de militares, habla de soldados y habla de armas. Pablo está haciendo una alegoría o una ilustración literalmente de una guerra, y una cualidad muy específica de los soldados, los militares, es su entrenamiento. Tú sabes que un soldado, lo que lo distingue o lo que lo hace extraordinario, no es el uniforme que porta, no son las credenciales que lleva, no es a lo que se dedica, es el entrenamiento que él lleva. Cuando tú ves un soldado de la marina, ¿qué es extraordinario en él? El corte de pelo. Bueno, sí tienen cortes de pelo muy chistosos, pero no es lo que destaca de ellos, es el entrenamiento. Es que ellos son personas entrenadas en el arte de la milicia, y gente que ha llevado su vida a ciertos niveles para capacitarse emocionalmente y físicamente. Y lo de alguna manera, usando la ilustración del apóstol Pablo, tú y yo también tenemos que tener una vida en la que entrenamos nuestra mente. Sabes, hay aplicaciones, hay lugares literalmente que le llaman entrenamientos mentales o entrenamientos de la mente. Literalmente tú y yo podemos entrenar, y debemos entrenar nuestra mente. Y aquí está diciendo el apóstol Pablo esto: no luchamos como lo hace el mundo, nosotros tenemos un poder divino que derriba, y fíjate bien, fortalezas mentales. Sí, fortalezas mentales. Y dice, destruimos argumentos. ¿Dónde yo tengo un argumento? En mi mente, y argumento lo que estoy pensando y lo que estoy considerando en mi mente. Y si toda altivez que se levanta, y el problema es se levanta en contra del conocimiento de Dios. Si esta situación de mi mente puede limitarme no solo a no vivir la voluntad de Dios, que lo hemos estado hablando, sino también en no lograr conocer correctamente quién es Dios. ¿Por qué? Porque mi mente tiene una fortaleza y tiene unas mentiras que se han arraigado, que me limitan de conocer a quién es Dios. Por eso dice Pablo, debemos llevar cautivos nuestros pensamientos y someterlos a Cristo. Y en este versículo encontramos dos verdades. Número uno, que fue la que predicamos el domingo pasado: tú estás en control. Porque Pablo no está diciendo, oigan, iglesia,
suerte. Ojalá y por la suerte logren que los pensamientos se sometan a Cristo. Buena suerte, iglesia. No, Pablo está diciendo, llevamos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Los sometemos. Está hablando de que nosotros tomamos la intención y tenemos el control de tomar esos pensamientos y llevarlos a los pies de Cristo. Esa es la primera verdad. Y la segunda es esta verdad en la que como una guerra requerimos entrenar, requerimos preparación, requerimos esfuerzo y requerimos disciplina. Así que, ¿cómo puedo yo entrenar mi mente para someter los malos pensamientos y vencerlos a la luz de Cristo? Y yo quiero dar 3 puntos, y van a ser puntos prácticos, puntos que podemos entrenar, que podemos llevar a la práctica. Yo te puedo decir esto, y el día de hoy a veces, yo no sé si algunos comparten conmigo esto, pero a veces tú traes problemas y estás problemado y estás desanimado esto, y luego cuando te dicen, es que no sé qué hacer, estoy problemado esto, y cuando te dicen, no, pues óralo. ¿Cuántos saben que cae bien gordo que te digan eso? Como si no hubiera orado ya, sí, como si no hubiera buscado a Dios y ya. Y claro, debemos de orar, por supuesto, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque aquí la palabra de Dios nos dice que sí, que me dio dominio propio, y también que yo tengo la capacidad de someter los pensamientos a la obediencia de Cristo. Así que, ¿cómo puedo someter o cómo puedo vencer estos pensamientos negativos? Y empezando con este concepto de entrenar, quiero decirte que no es algo que oras un día y ya sucedió para siempre. Es algo que constantemente tenemos que estar llevando a cabo. Y quiero mencionar, y ustedes, creo que la mayoría estamos familiarizados, quiero usar una parábola, la parábola famosísima del hijo pródigo. Sí, tú dices, ¿qué tienen que ver? Ahorita vas a ver lo que tiene que ver. La veo muy útil para explicar estos puntos de los que estamos hablando el día de hoy. La parábola, en resumen, un papá tiene 2 hijos. El hijo menor le dice, papá, para mí tú estás muerto, dame mi herencia, dame el dinero. Yo quiero dinero como tal para irme de tu casa, para ya no verte, para ya no estar contigo ni con hermano. Me quiero ir de la casa, nada más que dame dinero. El padre le da el dinero y ese hijo se va de la casa y se pierde, malgasta su dinero, etcétera, etcétera. Y entonces yo quiero hablar de este proceso del hijo pródigo y estas 3 verdades de cómo podemos vencer nuestros pensamientos usando el ejemplo de este tipo. Así que fíjate bien, el hijo pródigo se va, está en Lucas 15, versículo 19. Este hijo pródigo malgasta toda esta herencia, malgasta todo el dinero en excesos, en vicios, en perdición. Y este tipo llega a un punto en que se queda sin dinero. Y cuando se queda sin dinero se ve en una situación tan crítica que no tiene ni para comer. Así que se acerca a un lugar y empieza a comer la comida de los cerdos. Creo que todos lo hemos escuchado antes. Pero fíjate bien, en contexto, él es judío y no sé si lo sabías, pero los judíos no comían cerdo, no podían comer cerdo porque el cerdo es un animal inmundo, es un animal impuro de acuerdo a las tradiciones judías. Que este hombre, para empezar, se acercara a un cerdo ya era un tema. Y número 2, que comiera la misma comida con la que se alimentaba un cerdo, hablaba del momento tan indignante que él estaba viviendo. Literalmente era toda una indignación que este judío estuviera comiendo así. Y fíjate bien lo que dice en el versículo 19. Él, estando en esta condición, dice: ya no soy digno de que me llamen tu hijo, te ruego que me contrates como un jornalero. Fíjate bien, él está en esta conclusión y dice: voy a ir con mi papá y voy a pedirle perdón y voy a ver si de perdido me contratan para comer algo. Pero fíjate bien lo que estamos diciendo aquí. El tipo está haciendo algo indigno, ¿sí? Está haciendo algo que lo humilla, es indignificante. Si él está comiendo comida de cerdo, y cuando él habla y hace un plan, lo verbaliza y dice: voy a ir con mi papá y le voy a decir: no soy digno. Y fíjate bien cómo va este principio del que estamos hablando, que lo que él estaba pensando iba exactamente equivalente a lo que él estaba viviendo. Él estaba viviendo algo indigno y él estaba pronunciando y pensando que él era indigno. Lo que él pensaba acerca de sí mismo por las decisiones que había tomado era: yo soy indigno. ¿Y que estaba viviendo? Algo indigno para un judío. La mente
y las acciones iban en conjunto, porque lo que pienso es lo que vivo. Mi vida va en dirección de los pensamientos más fuertes. Y este cuate pensaba esto, se sentía un jornalero, se sentía indigno y la manera en la que estaba viviendo era indigna como tal. Así que quiero que veas esto, sus acciones actuaban de acuerdo a sus pensamientos. Entonces, punto número 1, ¿cómo puedo vencer malos pensamientos? Punto número 1, identifícalos. Yo no puedo quitar algo que no sé dónde está. Yo no puedo derribar algo que no sé que se tiene que derribar. Yo no puedo, si me explico, sacar algo si no sé en dónde está, y mucho menos si no sé que debo sacarlo. Y creo que un punto práctico número 1 para vencer malos pensamientos es identificar el malo pensamiento, es identificar que está ahí, que transita ahí, y sobre todo identificar cuando está ahí. Ahora, ¿cómo puedo identificar yo un malo pensamiento? Pareciera que no estamos conscientes y que es muy complicada la tarea de poder identificar y apuntar y decir, este es un mal pensamiento que constantemente está en mi vida o en mi mente. ¿Cómo puedo identificar un mal pensamiento? Porque sí puede ser que un día, no sé, ibas caminando y había un tubo que estaba por caer, si pensaste que se te iba a caer y te ibas a morir, pero eso no lo piensas todos los días no piensas, se me va a caer un tubo del techo, a lo mejor fue en ese momento. Entonces, pues yo tengo pensamientos esporádicos. ¿Cómo puedo identificar el constante? ¿Cómo puedo identificar el pensamiento constante? Y la manera de identificarlo es muy sencillo, más de lo que pareciera. Hay que invertir la ecuación. Sí, mis pensamientos dirigen lo que vivo. Entonces, si yo quiero identificar cuál es el pensamiento negativo que tengo que cambiar, identifica esas áreas negativas que estás viviendo y vas a darte cuenta que detrás de cada área negativa de mi vida hay un mal pensamiento que me está llevando ahí. ¿Qué cosas hay en tu vida que están mal? ¿Qué cosas están en tu vida que no deben de estar ahí, que tú no quisieras ahí? Bueno, esas cosas en tu vida quizá están ahí porque hubieron pensamientos que te llevaron a ese momento. Quizá sea de hábitos. A lo mejor hay hábitos malos en tu vida y dices tú, híjole, es que yo ¿por qué no puedo ser una persona que hace ejercicio? ¿Por qué no puedo ser una persona saludable que come así? ¿Por qué no puedo ser y empiezo a ver mis hábitos? Y si tú eres una persona que no está haciendo ejercicio o que no está comiendo bien o que no se duerme temprano, etcétera, no todas estas cuestiones en el ámbito de los hábitos, y tú dices, es que ¿por qué? ¿Por qué? Y yo tengo que cambiarlo y yo sé que no está bien en mi vida. Tú tienes que saber que eso está ahí porque hay pensamientos negativos atrás que te han llevado ahí. ¿Cómo está tu estado de ánimo? Es que yo no sé por qué he estado bien desanimado, llevo mucho desánimo, soy una persona muy desanimada o muy amargada o muy enojón o muy juzgón, etcétera. No, tú ves algo en tu personalidad y dices, es que no sé por qué yo debería ser con más fe, o yo debería ser una persona más buena onda. Yo no sé en qué momento me volví tan solitario. Yo no era una persona solitaria, o yo no era una, ¿sí me explico? Empiezas a ver estas áreas. Bueno, quiere decir que si tú identificas esta área negativa de tu vida, atrás de esta área hay pensamientos que te llevaron caminando a ese lugar. Entonces, ¿qué área de tu vida es la que tienes que cambiar? En relaciones, es que oye, me volví una persona sin amigos, me volví una persona en la que nadie quiere estar cerca de mí, me volví una persona que esto y el otro, y empiezas a pensar en tus relaciones y dices tú, ¿por qué no he podido tener esto? ¿Por qué no he podido disfrutar de esta situación en las relaciones? Probablemente pensamientos negativos que te han llevado a esa posición. Economía, es que no he podido salir adelante, es que la economía, y es que esto, y es que se me va el dinero, y es que no sé cómo desaparece el dinero de mi cuenta, es que nunca me va bien, es que las oportunidades se me cierran. Pues sí, hay cosas fuera de nosotros. Sí, pero estoy seguro que si tú hablas con alguien que está viviendo en una prosperidad y una abundancia y tú platicaras con él, oye, ¿cómo te va? Esta persona no te diría, está todo bien difícil, no hay oportunidades, la vida es bien injusta. Usualmente una persona que está ahí no va a hablar así, y como no va a hablar así, vas a juzgarlo y vamos a juzgarlo y vamos a decir, ay, qué presumido. Pues claro, qué fácil decir que le va bien, pues cuando todo le está yendo bien, pero ¿cuál será el orden? ¿Le está yendo bien y por eso piensa bien? ¿O será que estaba pensando bien y por eso empezó a irle bien? ¿Sí?
¿Qué otra? Mi devoción a Dios. Es que yo nomás no logro conectar con Dios, no logro leer la Biblia, no logro ir a la iglesia, no logro estar apasionado, no logro ser así una persona que esto y el otro. Y empiezas a pensar a Dios, y quiero decirte, si ese es el área que tú ves negativa en tu vida y que tienen que cambiar, hay ciertos pensamientos antes de ese lugar que te llevaron ahí. Entonces, ¿cómo identifico esos malos pensamientos? Los identifico cuando veo el área de la vida que no está funcionando. Así que, ¿qué áreas de tu vida no están funcionando o no están como deberían de estar? Por supuesto, si vas manejando y te choca un carro, pues no es como que, ay, es que tenías malos pensamientos y te chocó un carro. Pero creo que se entiende eso, ¿verdad? Creo que no tengo que hablar de esas cosas. Aquí estamos hablando de todo aquello que está en nuestro lado de la cancha, por decirlo así. Así que si hay áreas en mi vida que no están bien, yo debería analizar qué cosas yo estoy pensando acerca de esa área, porque quizá lo malo que estoy viviendo es el fruto de pensamientos, de un acumulado de pensamientos negativos. Esa es la manera. Ahora, número uno, identifícalos. Te lo voy a decir así: piensa en lo que piensas. Si entonces este hijo menor se sentía indigno, ¿y qué estaba haciendo? Vivía indigno. Ok, su mente lo llevó a ese punto. Ahora quiero leer punto número 2, un punto práctico de cómo vencer los malos pensamientos. Ya que los identificaste, punto número 2, interrúmpelos. Sí, muchos decimos, no, cuando tú tengas un mal pensamiento, desaparece en el nombre de Jesús. Y la realidad, te voy a decir esto, si entendemos el funcionamiento del cerebro con estas vías neuronales, no desaparecen, porque es un impulso electromagnético, es un impulso químico, es un impulso científico, no desaparece. Pero lo que tú y yo sí podemos hacer es pararnos en ese caminito que ya trazó ese pensamiento negativo, y como Gandalf decir, you shall not pass, ok, no puedes pasar, no puedes transitar más por este camino. Entonces, ¿qué pasa? Regresamos a la misma idea. Ok, tengo malos pensamientos, Señor, quítame los malos pensamientos en el nombre de Jesús, amén. Y estamos dejándolo a la suerte o a la, entre comillas, fe. Y no estamos queriendo ejercer dominio propio para decir, hey, Señor, quítame estos malos pensamientos que están en mi mente. Pues yo no los metí ahí, pues tú los metiste ahí, pues tú quítalos, ¿verdad? Y entonces está del lado de nuestra cancha con este dominio propio, interrumpirlos. Y fíjate bien, llega el hijo pródigo de vuelta con el padre y le avienta el rollo negativo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Imagínate así, ¿no? La tipo Televisa. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Sin embargo, Padre, etcétera, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Y fíjate bien el discurso negativo, el discurso sufrido, el discurso indignante de esta persona. Y dice el versículo 22, Lucas 15, 22. Sin embargo, su padre le dijo, ay, sí es cierto, qué indigno eres, qué bárbaro, qué horrible tu vida. No, qué mal, pobre de ti, nada te sale en esta vida. Oh, Dios mío, ¿qué va a hacer de...? No. Fíjate bien, el hijo le trae su rollo negativo y el padre, como dice el Salmo, todo lo malo echa para allá, ¿verdad? El padre dice que le dice, sin embargo, el padre le dijo a los sirvientes, rápido traigan la mejor túnica que hay en la casa, vístanlo, quítenle las sandalias, pónganle calzado nuevo, nuevas vestiduras y pónganle un anillo de autoridad en la mano. ¿Qué quiere decir esto? Mientras el hijo está en su rollo negativo, es que yo y el cielo y soy indigno, y no sabes, el padre interrumpe ese diálogo negativo y es, hey, restitución, hey, redención, hey, vas a caminar con nuevas sandalias, hey, vas a andar con nuevas vestiduras, tu dignidad va a regresar a ti. ¿Sabes qué? Te voy a dar un anillo que representa la autoridad y que eres hijo legítimo. Y el padre le interrumpe el rollo, por decirlo de alguna manera. El hijo está acá con la novela y el padre, ¿sabes qué? Interrumpe, voltea y no le dice nada. O sea, me imagino el hijo, es que yo y tú y no sabes y el cielo. Y me imagino el padre así, sí, oigan, tráiganle, ¿sí me explico? No le siguió el diálogo, no le siguió ese vía neuronal, lo interrumpe y dice, ¿sabes qué? Hay restitución, hay nueva oportunidad, hay nuevos comienzos. El padre interrumpe
esa vía de malos pensamientos. Y sabes qué, yo creo que los pensamientos pueden ser interrumpidos. Tú y yo podemos interrumpidos. No podemos desaparecerlos, no podemos evitar que estén ahí, pero sí podemos interrumpirlos. ¿Sí? No puedes desaparecerlos, puedes evitar que transiten. ¿Cómo interrumpes la pauta? Y voy a usar un ejemplo bien tonto, pero yo creo que todos lo han escuchado. Es como cuando te dicen, no pienses en un elefante rosa. No, y pues cuando te dicen no pienses en un elefante rosa, piensas en no pensar en un elefante rosa. ¿Sí me explico? Y sigue estando el elefante ahí. Y entonces lo que hacemos es identificamos el elefante rosa y decimos, oh, ya no voy a pensar en el elefante rosa, no voy a pensar en el elefante rosa. Señor, en el nombre de Jesús, quita el elefante rosa. Y en la mañana me levanto, hoy no voy a pensar en el elefante rosa. Y lo único que estoy haciendo es seguir alimentando el elefante rosa. Así es, nada más sigo ahí con él. La manera de interrumpirlo no es decir, no, el elefante rosa, ya no estés ahí, elefante rosa. No, no. Es decir, oye, nunca había pensado si existen cebras moradas. ¿Sí? Y entonces el elefante rosa deja de estar presente y mi mente ahora está viendo otra cosa. Fue interrumpida la pauta y ahora mi pauta está dirigida hacia otra atención, hacia otra cosa. Y sabes que a mí me gusta mucho hacerlo desde que yo soy consciente, y quiero decirles que les estoy compartiendo algo que ha sido aplicado en mi vida, y, o sea, que yo mismo estoy viviendo y he estado desde un tiempo acá tratando de hacer que mi mente pueda estar sana para poder amar a Dios sanamente, para vivir en la voluntad de Dios sanamente y para poder conocer a Dios sanamente. Entonces, fíjate bien, he empleado esta idea de interrumpir pautas a veces cuando estoy con alguien, y quizá a alguno de ustedes ya les ha tocado y ahorita decir, era adrede. Pero algunos de repente yo, hey, ¿qué onda, bro? ¿Cómo estás? Y empieza el rollo del hijo menor, ¿no? No sabes, la pandemia, un chorro de trabajo. Y cuando alguien me dice algo así, yo siempre le digo, gracias a Dios que hay tanto trabajo, ¿verdad? Y sí, sí, gloria a Dios. No me lo estabas diciendo así, pero trato de ayudar a otros a interrumpir las pautas negativas, así como lo hizo el padre en la parábola del hijo pródigo. Es que tengo un chorro de trabajo. Qué bueno, hay tanta gente desempleada y gloria a Dios que tú en este tiempo tienes oportunidad. Ay, es que estoy harto de estar en casa. Gracias a Dios tienes una casa en la que puedes estar y no te están golpeando con un martillo ni te están azotando con un látigo. Estás viendo Netflix, qué a gusto, ¿verdad? Entonces necesitamos interrumpir el momento del pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que en el día al día yo estoy pensando y cuando de repente me siento así, debo de entender qué estoy pensando, por qué me siento tan frustrado, tan desesperado. Y cuando te das cuenta, identificas ese elefante rosa, ahora te enfocas en la cebra morada y entonces interrumpes ese pensamiento, cambiando la atención y la dirección. Y este tema de cambiar la atención me lleva al tercer punto y último punto de este mensaje, y es este: reemplaza con gratitud y fe. Lo identifico, lo interrumpo y reemplazo. ¿Ok? El chiste no nada más es interrumpirlo y dejarlo a medio camino, sino que es empezar a reemplazar. Y sabes que muchas veces en nuestra vida hay cosas que queremos lograr y crear de la nada, pero la realidad es que un hack de vida es no esperar a crear algo, sino más bien a reemplazar una cosa con otra. Sí, a veces queremos empezar un hábito de la nada, pero sabes que un hábito es difícil empezarlo de cero, más bien cuando reemplazas algo que tenías, por decir, todos los días hago esto, pero ahora en lugar de hacer esto, lo voy a reemplazar con esto. Es mucho más fácil meterlo a la agenda así y es mucho más viable, porque es nada más dejar el mismo caminito, solo cambiar al que transita por el camino. En vez de crear un caminito nuevo, cambiamos al que transita y quitamos el pensamiento negativo, pero ahora lo ponemos positivo. ¿Qué quiere decir? Que pienso lo mismo, pero ahora lo pienso diferente. Pienso lo mismo, pero ahora lo pienso diferente. Como lo decía ahorita, en vez de decir, no manches, tengo mucho trabajo, decir, gracias a Dios que tengo mucho trabajo. Es el mismo pensamiento, mucho trabajo, solamente estoy reemplazando que en lugar de verlo como una carga o como algo negativo, lo veo como algo que me trae una gratitud a Dios y que me trae una actitud de fe. Y fíjate bien lo que dice el padre. Entonces llega el hijo de pensamientos negativos, viene con el padre lo interrumpe y luego mira lo que dice el padre en el versículo 24. Este hijo mío estaba muerto, pero ahora está vivo.
Dice, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y entonces reemplaza una cosa con otra. Había muerte, ahora yo digo que es vida. Era extravío y ahora yo digo que ahora es encontrado. Y está reemplazando una condición con otra, literalmente con o sea, literalmente es con un constante blanco y negro, si me explico. Está literalmente reemplazando una cosa con otra. Así que no desaparecemos pensamientos, desaparecemos al que transita ahí y reenfocamos, reestructuramos y reemplazamos. Nos acaba de pasar esta semana y fue una súper enseñanza, y de esas de que dices, tiene que ir en la prédica, o sea, tiene que estar en la prédica de hoy. Estábamos cumpleaños, Ari, esta semana, pues la mayoría a lo mejor ahí vieron, y estábamos con todos los preparativos porque Andrea y yo dijimos, no, nosotros vamos a ser de esos papás relajados con nuestros hijos. Contrata el estadio para hacerle la fiesta de 2 años a Ari, ¿verdad? Súper relajado según tú. Y traíamos muchos planes y mucha logística y muchas vueltas y mucho pendiente y lo que sea. Y eventualmente se nos juntó tanto que hacer que nos faltaban algunas cosas, y en el grupo de vecinos mandamos ahí, hey, alguien tiene esto y cinta y no sé qué, porque era de noche. Y una vecina nos dijo, sí, yo aquí tengo. Fuimos a su casa y entonces dijimos esto, ¿no? De que no, hombre, tenemos pues para la fiesta diaria, tenemos un chorro de cosas que hacer, pero desde la postura esta de, oh no, todo lo que hay que hacer, qué estrés, qué angustia, oh no, la vida. Y entonces nosotros así y dijimos, no, hombre, nos toca una noche larga, o sea, nos vamos a desvelar un chorro porque todavía nos falta un chorro para hacer para la fiesta. Y en eso la vecina nos dice, ay, ya sé, no, hombre, está padrísimo, así de estar toda la noche preparando la fiesta de tu hijo. Y de que, sí, está bien. Sí me explico, ella nos la aplicó a nosotros. Qué padre, tómala. Fue un golpe que nos pegó en la cabeza porque dijimos, oye, sí es cierto, qué padre, me estoy desvelando para festejar a mi hija que está cumpliendo 1 año más de vida con nosotros, con salud. Y empiezas a darte cuenta que necesitamos reenfocar, reestructurar, redireccionar nuestros pensamientos y empezar a reemplazarlo en lugar de queja, en lugar de negativo, en lugar de frustración, en lugar de comparación, en lugar de envidia, empezar a reemplazarlo con fe, con gratitud, ¿sí? Con esta actitud de decir, Señor, no merecemos, pero nos has llenado de bien y de gracia, y tu favor nos rodea todos los días. Y empezamos a reemplazar ese mismo camino con una nueva perspectiva. Sabes, nosotros cuando llegamos, y Andrea y yo hemos sido muy intencionales con esto, cuando llegamos aquí a Monterrey en este proceso de la pandemia, tuvimos la oportunidad, estábamos en un depa muy pequeño primero en Tijuana, y luego llegamos acá y estábamos viviendo en un lugar muy grande, pues que tiene mucho jardín y que tiene mucho espacio. Y algo que hablamos Andrea y yo fue esto, y nos pusimos de acuerdo: tú y yo jamás podemos quejarnos de esta pandemia, porque la realidad es que la hemos vivido privilegiados, y sería una falta de gratitud a Dios quejarnos de algo cuando realmente no estamos sufriendo como otros sí lo están sufriendo, y no la estamos pasando como otros la están pasando. Entonces programamos y nos pusimos de acuerdo en que en nosotros nunca iba a haber un espíritu o pensamientos de queja en este proceso de la pandemia. Y siempre nos lo recordamos, no nos podemos quejar nosotros, no nos podemos quejar, porque sí sería una falta de gratitud reconocer que hasta ahora hemos estado bien y hay otros que la han pasado mal. Entonces no puedo darme el lujo yo de quejarme o de tener una actitud negativa. Así que, ¿qué si el día de hoy reemplazamos pensamientos negativos? Y esta es la manera de vencerlos. Pero fíjate bien, someterlos a Cristo es reemplazar un pensamiento humano: queja, competencia, comparación, menosprecio, juicio, racismo, elitismo, todo esto, y es reemplazarlos con la verdad de Cristo. Es que él viene de tal colonia y no sé qué, y entonces tienes tu actitud racista o elitista, y entonces reemplazas ese pensamiento con la verdad de Cristo, en el que entendemos que todos somos a la imagen de Dios, por lo tanto todos somos merecedores de la misma honra y el mismo respeto, y dejo que Cristo empiece a moldear mis malos pensamientos, reemplazar un malo pensamiento humano por una verdad de Cristo. Es que yo creo que no lo voy a lograr, y es que todo lo que lo puedo en Cristo, quien me da la capacidad o me fortalece para lograrlo.
Es que yo creo que por eso, o sea, yo creo que esto se va a poner peor. Sí, pero Pablo dijo en Romanos 8 que cuando tenemos presente las aflicciones del tiempo actual, debemos de recordar que no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar. Y empiezo a reemplazar pensamientos con la verdad de Cristo. Y quiero darte una última manera práctica dentro de este tercer punto. Identifico, interrumpo y reemplazo. ¿Sabes cómo puedes hacerlo de una manera práctica? Con tu manera de hablar. Literalmente no, o sea, subestimamos tanto el lenguaje que usamos, pero fíjate bien, nuestra mente es nuestro corazón. Y la Biblia dice lo siguiente: de la abundancia del corazón es que habla la boca. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo hablo, esa es otra manera de identificar, de interrumpir y de reemplazar cómo hablo. Porque suceden dos vías. Lo que está en mi corazón es lo que hablo y lo que hablo es lo que está en mi corazón. Y es como que esta alimentación que se va retroalimentando sola. Y sabes que si tú y yo empezamos a cambiar nuestra manera de hablar, empieza también nuestra manera de pensar. Un día tuve muchas vueltas en la mañana, desde súper temprano, era esas vueltas de que aquí, luego hasta el otro lado de la ciudad, y pues tú sabes que eso implica muchas cosas, calor y tráfico y esto, y que te cerró el carro y que esto, o sea, era esos días que ibas a llegar así tenso a la casa, ¿no? Y yo venía pensando todo esto, y entonces llegué y la verdad pues fue un día normal, o sea, hice lo que tenía que hacer y me metí en el tráfico que me tenía que meter, hice las vueltas que tenía que hacer y llegué a la casa y Andrea estaba así cocinando y me dice: Andrea, ¿qué onda, amor? ¿Cómo te fue? Y le dije: súper bien. Y Andrea se me quedó viendo. Ok. Pues, ¿qué pasó? O sea, ¿te encontraste a alguien? ¿Ganaste algo? O sea, ¿qué? Y le dije: no, pues normal, pero estoy súper bien. Usé mi lenguaje en lugar de quejarme y en lugar el día, los baches, Monterrey, el tráfico, súper bien. Pero me impactó que no solo yo usé el lenguaje, sino que hasta impacté de alguna manera indirecta a Andrea. Se me quedó viendo. ¿Cómo? ¿Y qué si empezamos a usar lenguaje de fe? ¿Y qué si empezamos a usar un lenguaje distinto? ¿Sabes que eso tiene la capacidad de impactar a todos los que nos rodean? Te voy a poner otro ejemplo a la inversa. Estábamos en una comida familiar y toda la comida, como estoy seguro que te ha tocado, era de los contagiados, de quién se murió, de quién está bien grave, de quién está intubado, de cómo han aumentado los casos y luego de quién ya estaba bien, pero luego no y se murió. Entonces literalmente todo el tema de conversación era de esto: casos de COVID, muertes de COVID, casos graves de COVID, así. Y luego, y que no sé quién, y luego que no sé quién se divorció, y que luego no sé quién le fue infiel. Y haz de cuenta, si estaba yo así en esa plática. Y yo ya soy consciente cuando estoy en esos entornos y en esos ambientes. Y entonces, pues usé mi capacidad de usar lenguaje cínico o sarcástico. Y terminó la conversación y dije así, no, pues qué triste la vida, está súper mal la vida. Y de repente todos se quedaron así y no, sí, hay que hablar de otras cosas. Y yo: por favor, porque es lo que estamos diciendo con nuestras conversaciones. Entonces ya cuando lo resumí dije: no, pues sí está bien triste la vida. Caray, sí es cierto, ¿verdad? Estamos hablando así. Cambia tu manera de hablar. Y me pasó en otra, que estaba pensando algunos ejemplos, son muy básicos, pero estoy hablando desde las cosas básicas. Salí de la iglesia, estábamos en una comida y honestamente pues estaba desvelado, estaba cansado y pues todo lo que implica montar Central, que gracias a todos los servidores que hacen esto posible domingo tras domingo. Y la verdad es que estábamos en la comida y hubo ese momento en el que te vas tantito, ¿no? Así como que me quedé ido, meditando en la cebra morada, no en el elefante rosa. Si algo te quedas del mensaje del día de hoy: cebra morada, no elefante rosa. Y estaba así meditando yo y la inmortalidad del cangrejo, la verdad estaba bien ido. Y entonces me dice alguien: oye, pero con la cara así, estás bien cansado, ¿verdad? Vienes de la iglesia, estás bien cansado. Y ahí yo tengo una opción, decir: sí, no, la iglesia, no hombre, y luego la pandemia, y somos bien poquitos cargando.
Entonces yo puedo darle rienda a eso. Entonces me dijo la persona, ¿estás bien cansado? Y ahí estaba Andrea. Y volteo y le digo, fíjate que estoy bien a gusto, estoy bien relajado, acabo de comer y estoy bien a gusto. Yo, ok, y cambié una pauta que obviamente iba dirigida hacia algo negativo, hacia cansancio, hacia frustración, hacia esto. Me estaban invitando a hablar así. Dije, no hombre, estoy bien a gusto, ando quedando dormido porque estoy súper relajado. Y empiezas a usar tu manera de hablar de una manera distinta. Yo me di cuenta que yo hablaba de esto, de lo que estamos haciendo, plantar una iglesia en pandemia, y era como, no, está cañón, no, está difícil, no hombre, está complicado. Y yo fui consciente de esto, y algunos se habrán dado cuenta, cada vez que yo me refiero al tema de la pandemia, digo que es un reto emocionante. Tenemos el emocionante reto de seguir plantando la iglesia en medio de una pandemia, aunque el mundo se esté viniendo abajo. Es un reto y está bien padre que podemos seguir siendo una voz de esperanza. Y empezamos a cambiar nuestra manera de hablar, y ¿sabes qué sucede? Empieza a cambiar nuestra manera de pensar, y ¿sabes qué sucede? Empieza a cambiar nuestra manera de vivir. Está todo conectado. Así que identifica, interrumpe y reemplaza. Eso es la fórmula de vencer los pensamientos negativos. ¿Por qué no nos ponemos de pie para orar? Yo sé que tú el día de hoy estabas esperando a que yo hablara del misterio de la Trinidad. Pero la realidad es que somos una iglesia relevante, y por decir relevante me refiero es que abordamos los temas actuales, los temas en los que nuestra sociedad está sufriendo, y que el día de hoy esto pueda servirnos a nosotros, pero que también tú puedas ayudar a otros con estas verdades que encontramos aquí en la palabra. Así que, ¿qué te parece si oramos, cerramos nuestros ojos? Y Padre, te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a identificar, que nos ayudes a interrumpir, y que nos ayudes, Señor, a reemplazar con la verdad de tu palabra, que nos ayudes a reemplazar con la verdad de Cristo, que nos ayudes a hablar la verdad de Cristo, a que no hablemos como se habla, Señor, en nuestra sociedad, a que no hablemos como se habla en nuestra cultura, en esta tendencia de un 80% negativo. Ayúdanos, Señor, a tener una tendencia en mayoría de una vida de fe, de un lenguaje que empodera, de un lenguaje que ofrece ánimo, que ofrece solución, que ofrece restitución, que ofrece verdad, que reconoce que tú sigues sentado sobre el trono, Señor. Un lenguaje no irreal o fantasioso, un lenguaje que reconoce la realidad, pero que cree una verdad mayor que la realidad que estamos viviendo. Sí está difícil, pero yo creo que el Señor nos da la gracia y la capacidad para llevar a cabo. Sí está enfermo, pero Él en la cruz del Calvario, sus llagas fueron por nuestra sanidad. Sí, Señor, que donde no hay camino, Señor, vemos que está cerrada la puerta, pero que tú abres camino a veces en donde no lo hay, Señor. Que podamos reconocer la realidad, pero declarar una verdad por encima de nuestra realidad. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Ayúdanos, y ayúdanos, Señor, a amarte con nuestra mente. Ayúdanos a vivir en tu voluntad, Señor, y ayúdanos a conocerte correctamente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues gracias por estar aquí, qué bueno verlos. Gracias a todos los que se conectaron con nosotros el día de hoy. Nos vemos el próximo domingo. Estén al pendiente de cualquier noticia, cualquier cosa ahí en nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga. Estamos despedidos.